esta primera sesión. Vamos a ver lo que es la ecuación a resolver y luego vamos a ver los 7 estratos. ¿Qué es una ecuación a resolver o por qué le pongo de esta manera? Porque toda empresa, para poder crecer, tiene que poder lograr distintos elementos al mismo tiempo. Y son 3. Uno es el contexto y la oportunidad, identificarlo. El segundo es el perfil de trabajo para poder llevarlo adelante. Y el tercero es el método, la praxis, qué debería implementar, cómo debería ejecutarlo. Vamos a arrancar primero con un contexto bien general. No sé si vieron alguna vez este gráfico que explica un poco en qué tipo de contexto de industria estamos. Si ustedes se remontan muy atrás, yo generalmente todas las explicaciones siempre las hago de lo más macro a lo micro, porque lo macro te permite entender ciertas premisas que uno a veces da por obvias. Y si uno da por obvias ciertas situaciones, no las puede resolver, no las puede utilizar a su favor. Hay un ejemplo muy interesante de Napoleón, que él se remonta siempre a los principios de la guerra para poder armar su estrategia en ese momento. Y en ese momento histórico, lo que pasaba es que la gente en las batallas se tiraba de frente, ¿no? Haciendo capaz un simplismo, iban uno de frente al otro. Y él dice, che, pero esto no tiene sentido, ¿por qué no le metemos velocidad? Y empezó a pensar dinámicas para poder agregarle velocidad a su infantería, a su infraestructura militar. Y de esa manera se destacó. Hay un dato de color curiosísimo, que al final de su carrera, el que lo termina venciendo, que es Nelson, no sé si a alguno le gusta la historia militar, capaz es medio raro el ejemplo, pero el que lo termina venciendo, Nelson, cambió la estrategia porque él crea un tipo de barco distinto, capaz es un tecnicismo, en los cuales los barcos se acercan a los otros. Antes los barcos se tiraban muy de lejos. Y Napoleón se queja y dice, así no se hace la guerra. Él supo reinventarse una vez, supo leer el contexto una vez, pero no logró reinventarse. Y era Napoleón, ¿no? Pedazo de perfil. Pero dejó de prestar atención a lo macro y al desarrollo. Él dijo, bueno, si una vez la pegué, esto ya está, yo ya entendí cómo funciona la guerra. Y dejó de entender el contexto general. El contexto general es que, si nos remontamos muchos años atrás, en Inglaterra empezaron con el vapor y empezaron a producir un montón, mucho más de lo que producía un artesano en 3 años, lo producía una fábrica en 1 hora. Luego vino lo que es el Fordismo, el Taylorismo, todo lo que es la producción en serie, que es esta segunda etapa. Después, hace un tiempo, vino todo lo que es la robotización. Y hoy en día, la cuarta etapa en la que estamos, está basada principalmente en la internacionalización, en el hecho de que una empresa hoy en día pueda trabajar en distintos mercados. Siempre pongo este ejemplo virtual, estamos hablando a veces por Hangout. Google tiene código que produce principalmente en India, los headquarters están en San Francisco, tributa en Netherlands, y estamos en distintas partes y eso está pasando al mismo tiempo. Eso no existía en realidad hace mucho tiempo. Accenture, la primera vez que pone un perfil del estado de resultados de Estados Unidos fuera de los Estados Unidos fue en el 2003. O sea, la primera vez que Accenture pone un empleado fuera de los Estados Unidos, pero trabajando para el estado de resultados de Estados Unidos, fue en el 2003. Antes había un Accenture Estados Unidos, un Accenture México, pero eran autónomas. La primera vez que empieza a pasar que estas empresas se integran en distintas partes fue hace bastante poco. ¿Quién tiene clientes fuera de su ciudad? ¿Quién puede levantar la mano? Muy bien. Eso no era tan común hace 15 o 20 años. ¿Quién tiene clientes por fuera de su país? Por fuera de Latinoamérica. Por fuera de América. O sea, en Europa, por ejemplo. Y por fuera de América y Europa. Vipin de Arabia Saudita, por ejemplo. Nosotros no, también por ahí. Eso es algo súper atípico, que no existe hace tanto, que es lo que implica la internacionalización. No solamente es clientes, sino podríamos hacer la misma dinámica con colaboradores o con proveedores, por ejemplo, también. La empresa cada vez tiende a ser más internacional, compite a nivel internacional, tenga o no clientes. La pregunta es si te lo estás beneficiando o no. Entonces estamos parados acá. Y parados acá, empezamos a ver que ya la empresa deja de discutirse un poco la noción de si es internacional o no, sino que es internacional. Esto, nosotros que empezamos hace 10 años, era casi algo que se veía, me acuerdo hace 10 años, cuando más o menos le dije a mi viejo que iba a trabajar en internacionalización, me dijo, ¿por qué no me buscaba un trabajo en esto más o menos? Porque era algo medio raro, no era tan frecuente. Hoy en día eso está mucho más normalizado y es normal que así sea. Pero la industria también empieza a tener un cambio mucho más rápido, que es, no sé si saben, pero todo lo que es la industria de servicios tecnológicos hoy en día está decreciendo en volumen. Los proyectos son cada vez más chicos.
El proyecto que antes vendía $100.000, hoy lo puedo vender a $50.000. ¿Por qué? ¿Quién tira capaz una hipótesis? Si lo vieron en el posteo de School, van a tener ayuda. Por la inteligencia artificial. Por la aplicación de inteligencia artificial puedo hacer mucho más con menos. Entonces, si puedo hacer mucho más con menos, y de repente los grandes clientes de compra de servicios puros te dicen, pero si a vos te lleva mucho menos gente, mucho menos time and materials, yo no te voy a pagar lo mismo. No, pero el valor, sí, no te voy a pagar lo mismo. Y ahí baja. Hoy en día la industria, estas son las 20 empresas de servicios tecnológicos más grandes del mundo. 16 están decreciendo. Una está creciendo y las otras 3 no presentan informes, cosa que probablemente estén más cerca de las de rojo que las de verde. Los proyectos son cada vez más chicos. Sin embargo, la rentabilidad en la industria tecnológica crece. ¿Por qué? Por la misma lógica. Requiero menos gente y una industria que está dominada principalmente por el payroll como principal insumo y costo, implica que tengo más rentabilidad. Entonces son proyectos más chicos, pero más rentables. Pero a la vez, mucho más complejos. Porque ese mismo perfil requiere habilidades mucho más difíciles de desarrollar que antes. No es una industria en crisis. Hice un sensing para lo que es la agenda, o hicimos un sensing para lo que es la agenda, y hablé con 11 empresas que trabajaron con nosotros, que nosotros le decimos Cluster B, que están en una facturación de 1 a 5 millones de dólares. De las 11, 10 están decreciendo. Pero no todas están decreciendo en rentabilidad. Hay una empresa, por ejemplo, de Rosario, que me dijo, hace 2 años yo facturaba 4 millones de dólares. Hoy en día facturo 2. Y no me sorprendería si en marzo facturo 1. Esa empresa está en crisis. Esa empresa está en crisis. Pero no todas las que están decreciendo están en crisis. Lo que vamos a ver es principalmente qué principios tiene esta reconversión. Porque no es que esté en crisis la industria, sino que se está reconvirtiendo. Vamos a ver otros procesos similares y qué podemos aprender de los mismos. La siguiente pregunta probablemente sería, bueno, pero ¿qué tan rápido se va a dar este cambio? Los primeros afectados, o la primera ola, tiende a ser el servicio de prestación pura. Estos son de los 11 los que les mencioné. Sobre factories, outsourcing, todo lo que esté basado en tiempos y entregables. Luego, con el tiempo, va a impactar acá, para bien o para mal. Una pregunta que nos hicimos es, ¿la crisis es plata cambiando de manos? ¿A dónde se está yendo la plata? Y en realidad no se está yendo a otras industrias, sino que hay grandes beneficiados y grandes perjudicados en una misma industria. Si capaz el cliente que nos contó esto lo está viendo por streaming, una headhunting de Centroamérica, la otra vez hablábamos, nos dijo, metí 10 veces más ventas que el año pasado. Ellos hacen búsquedas muy específicas, metí 10 veces más ventas el año pasado. No pude cubrir una, porque le lleva generalmente 3 semanas cubrir una búsqueda. Su competencia hoy en día lo hace en 2 horas. Entonces, tenés un gran perjudicado, pero también tenés un gran beneficiado. Por primera vez, la internacionalización lo que permite es que vos no tengas barreras para salir y para entrar a mercados. Eso es algo único. Y lo que estamos viendo es que además de eso, la inteligencia artificial permite que el chico pueda competir de igual a igual al grande. Yo trabajaba en una consultora muy grande, McKinsey, que nadie puede competir con eso, con estos muchachos. ¿Por qué? Porque tienen 400 analistas. Vos sos consultor, te das vuelta, tenés 400 tipos que están full time trabajando para lo que vos le pidas. Pero hoy en día con la inteligencia artificial tenés 400, metafóricamente tenés otros 400 tipos que pueden estar trabajando para vos. O sea que vos tenés 0 barreras de internacionalización o muy bajas y a la vez también tenés muchos recursos para competir. Por último, los últimos que se van a ver reconvertidos son los servicios de prestación física. Las clínicas, las constructoras, los estudios de arquitectura, todo lo que tenga un componente físico va a tardar un poco. ¿Cuánto va a tardar? Es la pregunta que uno debería hacerse. No sé si vieron este gráfico alguna vez. Es bastante famoso. ¿Cuánto tardó una innovación tecnológica en llegar a 50 millones de usuarios? El teléfono tardó 75 años. La radio tardó 38 años. La televisión tardó 13 años. Esto es 13 y los mesecitos, ¿no? Internet, 4 años. Facebook, 3 años y medio. WeChat, 1 año.
Angry Birds, 10 meses en llegar a 50 usuarios. Y ChatGPT, una semana, capaz menos. Entonces, esto también es algo que tener en cuenta. Mirá, qué raro, no me puedo ir para atrás. Bueno, todo una metáfora de la vida, solo se puede ir para adelante. Ah, no, lo que tiene es un delay. Entre que yo aprieto y aparece. Ahí va. Entonces, ¿qué tan rápido? Muy rápido. Probablemente mucho más rápido de lo que se vio en otros momentos. Sin embargo, mientras más rápido van las cosas, más uno debería entender los principios del cambio para poder aprovecharlos. Porque de vuelta, algo muy importante de esta primera charla es, no es que hay industrias en crisis actualmente, sino que hay un proceso de reconversión. Y hay industrias, hay empresas que están siendo muy beneficiadas y hay empresas que están extremadamente perjudicadas. Pero la pregunta es qué están haciendo y qué podemos aprender. Hay un caso muy interesante, que es el caso de la manufactura en los 80 y los 90, cuando empieza todo el proceso de robotización. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Empezó a haber un cambio tecnológico que hizo que se requisiera muchísimo menos gente. Entonces empezó a despedir un montón de gente. Los precios se fueron para abajo, exactamente igual que ahora. Y la industria no desapareció, pese a lo que decían algunos, que iba a cambiar y que no iba a haber nunca más una fábrica más allá de toda una... La industria no desapareció. Incluso con los años volvió a crecer, volvió a subir los precios, volvió a ser mucho más relevante que antes. Pero se quedaron un montón de atrás. Millones de empresas cerraron en esa reconversión. Algunas se vieron muy beneficiadas. ¿Qué tenían esas empresas que se vieron beneficiadas? Es lo que vamos a ver durante el resto del evento. ¿Qué principios podemos aprender? Pero siempre hubo disrupciones y siempre las va a haber. Esta es una disrupción más. Pese que algunos digan, no, esto es el fin de los tiempos. Es una disrupción más. Decían lo mismo en la manufactura en los 80 y 90 y que la industria no iba a existir más y la gente no iba a trabajar. Lo que vimos es que eso no pasó. Siempre los cambios y las reconversiones existieron y van a seguir existiendo. Y hubo empresas que entendieron los principios y hubo empresas que no lo entendieron y por ende no se pudieron reconvertir. Dos cosas a tener en cuenta. ¿Cómo darle dirección a esta reconversión? El primero es el modelo de cómo crece una empresa de servicios. El modelo de cómo crece una empresa de servicios es siempre igual. Toda empresa de servicios pasó por estas 5 fases que le voy a explicar ahora. Todas. Hasta ahora no he encontrado un solo caso en que no. Probablemente lo haya, pero probablemente si alguien después de un par de años me da una excepción, vendría a ser más una excepción que confirma la regla que un cambio de regla. Y el segundo, no sé si conocen este libro, les voy a contar una situación en un ratito. Toda empresa de servicios empezó siendo generalista o si tuvo un fundador extremadamente brillante se la salteó, pero empezó siendo generalista, hacía todo para cualquiera. Con el tiempo desarrolló una estrategia, es decir, se volvió especialista en una industria, en un servicio, en una tecnología, en un problema. Hizo una estrategia, alocó recursos finitos a oportunidades casi infinitas. Se especializó. Luego pudo empezar, como se especializó, pudo empezar a dominar generación de leads y conversión. Es decir, a crear y a fabricar conversaciones de gente que lo pueda llegar a comprar el servicio. Una vez que dominó generación de leads y conversión, pasó a dominar sistemas de gestión y de operación. O sea, lo que prometía, ahora la gente empieza a conocerme, lo vuelvo un contrato y lo puedo ejecutar consistentemente bien. Y por último, puedo desarrollar business case y por ende puedo crear una marca. Servicios B2B siempre creció de esta manera. La otra vez estaba hablando con un cliente y me dice, bueno, pero yo quiero ser como Globant, que es generalista. Eso es una interpretación equivocada. Globant tiene lo mismo, por darles un ejemplo. Lo que pasa es que Globant no es una montaña, es la cordillera de los Andes, tiene 60 montañas. Pero son 60 montañas individuales. Globant hizo la misma escalerita con Salesforce, la misma con AWS, la misma con transformación digital, la misma con una agencia que compró ahora en UK que le está yendo extremadamente bien. No deja de ser la misma lógica, solo que la hacen simultáneo con 50. Bueno, porque los muchachos también tienen recursos que probablemente ninguno de los que está en esta sala tiene todavía acceso. Pero esta escalera es siempre igual en servicios.
Y eso es un principio que tengo que tener en cuenta en esta reconversión. No se crean eso de que todo cambia, porque precisamente nos lleva a este segundo libro. ¿Alguien conoce este libro? Es fantástico. ¿Nadie lo conoce? ¿En serio? Sí, ¿y Gustavo dónde está? ¿Lo conoces? Obviamente, lo tenés ahí de manual. Este libro es probablemente uno de los mejores de gestión de empresas que se haya escrito. Me baso, lo sustento en lo siguiente. Nunca desde que lo escribieron en los 80 Elijah Goldratt, nadie todavía lo contradijo. Probablemente algún día alguien sí, pero nadie dijo, no, para mí este tipo se equivoca y no es así. Este tipo fue el primero que definió la noción de cuello botella. Toda la carrera de ingeniería industrial está basada en los principios de este muchacho. Todos los principios de gestión se basan en lo siguiente. Yo tengo una cañería así de grande que entra a mi casa con un montón de agua, pero si la canilla que me da agua a la manguera es de este tamaño, lo único que puedo hacer para que llegue más agua al jardín es arreglar la canilla. ¿Puedo meter un caño más grande? Sí. ¿Voy a aumentar la utilidad final? ¿El through output, diría el muchacho? No. Concepto un poco de sentido común, pero antes se pensaba que cualquier automatización, cualquier mejora era mejor. Y este tipo dijo, no es así. Y escribió este libro que es una parábola. Dato de color, en realidad, es un lead magnet para el SaaS que vendía en ese momento. Posta, re loco. Y en este libro, más o menos en la página 50, tiene un momento que es fantástico. Es una parábola que te enseña la teoría de las restricciones con una historia. Me acuerdo que lo leí cuando tenía como 20, 21 años y me quedó grabado. Y aplica lo mismo que aplicó en la robotización, aplica exactamente igual ahora. Y siempre va a ser así. Siempre va a haber reconversiones. El día de mañana, bueno, vamos primero con la parábola porque es muy buena. El tipo, Gary y Richard, los invito a sentarse. Así pueden ir viendo. El tipo, ¿conocen el Hero's Journey de Campbell? Que es siempre igual, digamos. O una persona no sabe cómo resolver algo, conoce un mentor, ese mentor lo ayuda en el desafío y de esa manera se vuelve mejor. Bueno, el dueño de una industria, de una fábrica, se cruza con el que había sido su profesor universitario o de MBA. Y se pone a hablar. Y le dice, no, porque nosotros ahora estamos aplicando robotización en todo. Cuando diga robotización, digan inteligencia artificial y inserten eso y van a ver que es lo mismo. Estamos aplicando inteligencia artificial o estamos aplicando robotización y estamos haciendo mejoras y esto y lo otro. Y dice, mira vos, dice, sí, porque ahora mejoramos 36 veces el tiempo y tal. Y dice, ¿mejoraste 36 veces la utilidad neta de la empresa? No, mejoré 36 veces tal. ¿Pero mejoraste 36 veces la facturación? ¿Mejoraste en algo la facturación? No. ¿Producen más rápido? Bueno, no. ¿Producen más barato? Bueno, no, eso tampoco. ¿Y el cliente los valora más ahora que antes? Bueno, habría que ver eso. La cuestión es que le hace ver de que estaba tratando de mejorar todo al mismo tiempo, sin entender cuál era el cuello de botella de la empresa. La empresa tiene principios que no cambiaron. Una empresa es un grupo de personas en pos de un objetivo. Lo que tengo que limitar son los resultados del negocio. 2 ejemplos que me pasó esta semana. Un cliente me dijo, a mi modo de ver equivocadamente, pero él estaba muy contento, me dijo, automaticé mi envío de facturas. Hoy en día es todo automático. Bueno, ¿cuántas facturas mandaba al mes? 3. ¿Y cuánto le habrá llevado? ¿15 días en automatizar eso? ¿Qué impacto tiene eso en el negocio? Ninguno. La otra vez, de estas 11 empresas que están decreciendo, uno de los socios me decía, yo a todas las áreas les pido dos mejoras mensuales de procesos de inteligencia artificial. Y por algo te va mal. Porque le estás pidiendo a la gente que aplique cosas que no tienen ningún impacto. Le estás pidiendo consistentemente a la gente, no, todo el tiempo. Y encima estoy viendo de contratar a una persona especializada únicamente en inteligencia artificial. Peor, encima le vas a pagar un montón de plata para que automatice cosas o para que meta inteligencia artificial por meter. Lo que tenemos que entender y lo que vamos a trabajar durante todo el evento son cuáles son los principios del negocio para poder reconvertirlo y seguramente utilizar muchas de estas herramientas para poder reconvertirnos y competir internacionalmente. La inteligencia artificial te permite 3 cosas: automatizar, controlar y analizar. La automatización es la que menor valor tiene. Y sin embargo, el 99% de las cosas que ustedes van a leer, van a ver que principalmente está basada en automatizar.
No está mal, pero muchas veces no logra ni siquiera disminuir costos. En el mejor de los casos disminuye un poquito el costo. Y le voy a hacer una pregunta, voy a contar algo muy políticamente incorrecto. Todo el mundo me dice, no, porque ahora nos lleva mucho menos tiempo. ¿Tenés menos gente ahora que antes? No, la misma. ¿Y entonces? ¿Seguro que te lleva menos tiempo? Si no echaste a nadie, tenés los mismos costos. ¿Por qué te debería creer que te lleva menos tiempo? O te lleva menos tiempo de algo que es totalmente irrelevante, como mandar 3 facturas al mes, que la puede hacer una persona en 6 minutos. Automatizar es lo que menos valor agregado tiene. Lo que sí te permite, y es muy interesante, es controlar el modelo. Controlar las ineficiencias. Las empresas, como están compuestas de personas y las personas somos inherentemente subjetivas, están llenas de ineficiencia. Todo lo que es Lean Manufacturing está basado en disminuyamos la ineficiencia. Y acá tenemos una herramienta que nos va a permitir controlar que las cosas salgan a tiempo, que no haya desvíos, que la persona está haciendo lo que debería hacer, y esto es fundamental. Pero ¿qué necesito para poder controlar? Necesito tener criterios, necesito tener sistemas, necesito tener procedimientos, necesito tener definiciones, necesito saber qué quiero lograr. La otra vez un cliente me decía, pero el día de mañana ustedes me analizan las calls y lo voy a poder subir a ChatGPT y me va a decir si la call fue buena o mala. Muy bien. ¿Y qué criterio vas a usar? Y si fue buena o mala. ¿Y qué es buena? ¿Y qué es mala? ¿Y qué debería decir en qué momento? ¿Y qué representa tu empresa? ¿Y qué diferencial tiene? Todos esos elementos los vamos a trabajar porque son la base de lo que estamos haciendo. Nunca vamos a poder controlar. Y por último, lo que más valor agregado tiene es el análisis. Análisis de una gran cantidad de información que ninguna persona probablemente pueda hacer. Pero si yo quiero analizar algo, necesito darle información de calidad y necesito darle criterios. Estos dos elementos son los que más vamos a poder trabajar si y solo si desarrollamos un buen negocio. Por último, en cuanto a lo que es el contexto, y esto es muy importante, sigue siendo la mejor oportunidad del mundo de tener una empresa de servicios. Sin lugar a dudas. No es que cambió. Lo único es que se aceleró el tiempo y se volvió una reconversión de la industria. Pero la oportunidad de negocio, la ventana de oportunidad, es poder gestionar de manera efectiva una empresa de servicios. Es el mejor vehículo que puede haber en este momento. ¿Por qué? Porque siguen pudiendo acceder a mercados internacionales, porque no tienen inventario, y si no tienen inventario, puedo crecer teniendo cash flow positivo. Lo único que limita una empresa de servicios es qué tan rápido consigo clientes y qué tan rápido entreno gente. Lo único que se vuelve un poquito más difícil. Son tributariamente flexibles, puedo elegir dónde tributar, tienen velocidad para crecer y son eficientes en capital. ¿Cuántos de ustedes, para su empresa en particular, han levantado inversión aún más allá de un amigo que les prestó o del papá que los bancó en los primeros tiempos? ¿Cuántos fueron un inversor institucional y dijeron necesito $100.000 para arrancar o $500.000 para arrancar? ¿Acá? Uno de unos cuantos. Y es normal que así sea, porque como no necesitamos inventario, la mayoría crecemos, nosotros tampoco, por ejemplo, nunca levantamos inversión, crecemos y esto lo permite el modelo. Entonces, sigue siendo una gran oportunidad, es la gran oportunidad, pero necesitamos saber entenderla, interpretarla y sobre eso poder reconvertirnos. Entonces, contexto y oportunidad. Un minutito para que anoten dos cosas que se llevaron de esta primer partecita. ¿Qué dos cosas se llevaron de esta interpretación o de esta observación que les di? Puede ser nueva, puede que no. Ahora lo presento. Pueden usar la parte de atrás de la hoja. Dos cosas que les llamó la atención de contexto y oportunidad. Que vamos a automatizar facturas. Que lo voy a pedir a la gente que me dé una mejora por día. ¿De qué? No importa, lo que sea.
La mejor ruta para pasear al perro. ¿Qué momento de la semana comprar papel higiénico? Muy bien. Contexto y oportunidad. Segundo, si quiero capitalizar una oportunidad, lo que tengo que hacer es contar con el perfil correcto. Tenemos 3 tipos o 3 arquetipos de director o directora. El CEO de paz, el CEO de guerra y el CEO de expansión. Nadie de lo que está acá probablemente es un CEO de paz. ¿Qué quiere decir un CEO de paz? Una persona cuyas expectativas es mantenerse haciendo lo mismo, tratando de que en lo posible no tener un empleado más o un cliente nuevo. Rarísima vez, no se me ocurre una sola excepción, nos contrató alguna vez un CEO de paz, porque si vos te querés expandir, por definición no sos un CEO de paz. Luego tenemos los CEO de guerra, que es un director o una directora que está en un contexto caótico, como por ejemplo el cliente el graduado en realidad que les mencionaba, que facturaba 4 millones, después 2, y probablemente esté en camino directo a facturar 1 de acá a marzo del año que viene. Un CEO de guerra es alguien que solamente puede pensar en el día a día. ¿Por qué? Porque el contexto se lo está marcando, es un hecho. Se le cayó su principal cliente, le vino una regulación que no tenía prevista, se le fue el principal perfil de la empresa. Tampoco generalmente nos contrata un CEO de guerra. Los que nosotros trabajamos tienden a ser CEOs de expansión, que es un dueño o una dueña que tiene la expectativa de tener un cliente más, 10 clientes más, 1 millón de clientes más o un colaborador más, 10, 20 o 5.000 más. Esa sería la definición del CEO de expansión, que probablemente sea cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que tiene este CEO de expansión? Y es que actúan y aprenden de manera distinta. Para los pocos que han venido también a otros eventos, este ejemplo siempre lo cuento y a mí me parece fantástico porque lo aplico todos los días y trato de medirme en base a esto. Una vez tuvimos la oportunidad con Raquel de ir a un par de eventos, uno fue en Las Vegas y el otro con el muchacho que está ahí, que se llama Per Harnish, que es probablemente el tipo de más sabe de escalabilidad del mundo. Y en el evento había como 10 dueños de empresa, nosotros éramos por lejos la más chica, por lejos eran empresas bastante grandes, uno tenía una automotriz de autos de a medida, otro tenía una empresa de cemento en California, otro tenía un private equity de beauty, o sea, de todas marcas globales de cosméticos. Estaba una persona del directorio no me acuerdo ahora de qué private equity era, pero uno de los principales accionistas de Procter & Gamble. Una de sus inversiones era una participación relevante en Procter & Gamble. O sea, grandes tipos de la industria. Y no sé por qué, nosotros. Y en ese lugar me di cuenta de una cosa curiosísima, o nos llamó la atención, más allá de todo lo que se habló, de lo siguiente. Todos los que estaban ahí prestando atención. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban pensando en su negocio, que no estaban tratando de hacer 10 cosas a la vez, que no salían y atendían el teléfono y volvían y esto, no, y acá y lo otro, porque sabían que la atención es el recurso más limitado. Todos los que estaban ahí estaban buscando sacarle el máximo provecho a la inversión de tiempo que estaban haciendo. En el coffee break, la directora de este private equity, cuyo principal acción es una posición mayoritaria en Procter & Gamble, nos hizo creo que 15 o 20 preguntas. No entiendo todavía por qué es lo que podía ella pensar que podía aprender a nosotros, pero nos preguntó qué tipo de empresas trabajábamos, qué características veíamos, qué iba por un lado, por el otro, Latinoamérica, Brasil, cómo entraba a Brasil. Había visto nuestros perfiles en LinkedIn y nosotros literal no entendía muy bien por qué, hasta que me di cuenta que, mi teoría, es que actúan y aprenden de forma distinta. Están en lo que están y no están tratando de hacer 3 cosas a la vez. Y hace poquito, agregándole a esta situación o a este ejemplo, escuché una entrevista de este muchacho, no sé si lo ubican, se llama Smith, que es el director de Vista Equity, un private equity gigante, y el tipo decía, el principal rol del CEO es la estrategia. Y si la estrategia es la alocación de recursos finitos a oportunidades casi infinitas, uno tiene que ser congruente. Ustedes, nosotros, tenemos recursos limitados. Si estamos tratando de hacer 10 cosas a la vez, no estamos pudiendo lograr nada. Si me estoy sacando una selfie, probablemente no esté pudiendo reflexionar
sobre hacia dónde va la empresa. Y si yo no puedo ser, como dueño de la estrategia, quien hace estrategia, porque tengo una incapacidad, porque tengo una falta de motivación para poder hacerlo, ¿por qué espero que el resto de mi empresa sea disciplinada? Si yo no puedo serlo. ¿Por qué espero que mi empresa tenga claridad? Me pareció fantástica la explicación de él y daba justamente este ejemplo. Si el dueño de la estrategia no puede tener una estrategia de poder tener atención, disciplina, alocación de tiempos y hacer una sola cosa a la vez, ¿por qué habría de esperar que una empresa de 10 personas, 60 o de 6.000 lo haga? Entonces, mi recomendación principal y lo que más tengo en cuenta es que este SEO de expansión siempre quiere crecer, pero lo que más nos cuesta es esto. Hacer una cosa a la vez. Si estamos acá, mi recomendación es que estén acá, que le saquen provecho a la sesión. Si les parece mala la sesión, no hay problema, pero piensen cómo hubiera sido buena, qué tendrían que haber visto y traten de hasta incluso de sacarle provecho pese a que no les guste la sesión, que espero que les guste y que le saquen un montón de provecho. Muy bien, entonces, contexto y oportunidad y el perfil. Nos falta un tercer punto, que es cómo ejecutar estas ideas. Cómo de esta ideación pasamos a la práctica. Y esta es nuestra metodología. Tenemos un objetivo de expansión, que es buscar que la empresa sea internacional, líder de mercado, y que se pueda gerenciar y no estar el dueño únicamente en lo operativo. Consideramos que resultados de negocio, lo que nos separa de ahí, de donde estamos a donde queremos estar, es facturación y utilidad. Ningún otro elemento es un resultado para nosotros, son indicadores. Las reuniones y todo lo demás son indicadores. El resultado para nosotros es o facturación y o eficiencia. Y eso también te permite estar en la misma página si usan este triángulo con su equipo para ver dónde estamos trabajando. Tercero, para poder lograr eso necesitamos un modelo de expansión, aplicar un modelo de expansión. Y por último, utilizamos una herramienta que se llama D4. Este es nuestro modelo con los 7 estratos, Vision Summary y las distintas herramientas y el F9. Todo eso lo vamos a ver en parte hoy y principalmente mañana para los que vienen del exterior y son del 2.0, donde vamos a hacer todo este modelo de expansión. Incluso lo están trabajando con sus consultores. Antes de pasar a la segunda parte, entonces tenemos contexto y oportunidad, tenemos un perfil y tenemos un método de trabajo. Las tres son necesarias para poder ejecutar una expansión y una internacionalización efectiva. Antes de pasar, mira qué raro, me saltó un cosito, no hay problema. Como les pedí 2 o 3 elementos que les hayan llamado la atención de contexto y oportunidad, les voy a pedir lo mismo, tanto del perfil como de la metodología. ¿Qué observaciones, qué cosas voy a cambiar, qué cosas voy a tomar en cuenta de acá en adelante? ¿Saben cuál es la definición? Hay un montón de definiciones, pero la definición de aprender que más me gusta es si ante un mismo estímulo cambio mi comportamiento. Eduardo, mi hijo, sí, espero que nunca lo haga, pero si mete la mano en la estufa, se quema. Si la próxima vez que ve una estufa caliente, mete la mano, es que no aprendió nada. Ante el mismo estímulo, cambio mi comportamiento. Si hoy algo de lo que les estuve contando les llamó la atención, les gustó, mídanse con el siguiente criterio. ¿Aprendí? ¿Y cómo voy a saber si aprendí? Si cambio mi comportamiento. Si me pareció interesante, pero no cambió mi comportamiento, no aprendí. Incorporé información, que no está mal, pero es una capacidad distinta. ¿En qué va a cambiar mi comportamiento en cuanto a lo que vimos de perfil, de contexto y de método? Un minutito y ahora ya vamos a pasar a un ejercicio más práctico. Jóvenes. Si aloqué 1 hora de mi día y de mi vida y no pude sacar mucho, es una buena y puede ser por 2 cosas. Porque no me hice las preguntas suficientes o porque estoy viendo WhatsApp, Reels y varias cosas al mismo tiempo. Porque se va la atención ahí. La atención no es el tiempo el bien escaso, es la atención en el tiempo.
Principal enemigo, yo siempre le digo a los consultores, el principal enemigo de que el cliente ejecute es lanación.com. Que esté viendo lanación.com mientras estamos hablando. Esa es nuestra verdadera competencia cuando ya es cliente. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Ahí estamos. ¿Qué vamos a ver ahora? En conjunto, vamos a completar la primera herramienta de lo que es la estrategia. Si ustedes ya la tienen, hay 2 o 3 opciones. Si ustedes ya la completaron un momento con su consultor y no se la acuerdan, me está diciendo un montón. Si ustedes la tienen completa y se la acuerdan, la pueden evaluar. Pregúntenle a alguien de su empresa, por ejemplo, los elementos. Entran a su página web y traten de identificarlos. Vean su calendario y traten de evaluar la alocación de tiempo de ustedes, de su equipo, cuánto se está yendo a las actividades diferenciadoras. ¿Sí? La mayoría, casi el 90%, no la tiene, la vamos a completar. Pero si la tienen, no lo tomen como algo pasivo, tómenlo como algo activo y evalúenlo. Evalúen los calendars de su propia empresa. ¿Cuántas están yendo a actividades diferenciadoras? ¿Qué tan bueno soy? ¿Sí? Arranquemos entonces. Primera pregunta. Los 7 estratos, como contexto, es una herramienta dentro de la metodología que utilizamos de Scaling Up, a la cual le damos referencia claramente, que era el muchacho que vimos arriba en la foto, que son 7 preguntas. Una es cada vez un poquito más difícil de responder de la siguiente, pero la respuesta a esta va a ser su estrategia. Su estrategia en una página. ¿Vieron el dicho, todos tenemos que estar en la misma página? Bueno, la página es esta. Si pueden lograr que la empresa esté pensando en esta página, es que van a tener claridad de la estrategia. Primera pregunta entonces. ¿Qué palabra o qué palabras quieren ustedes que el consumidor relacione con su empresa? ¿Vieron que hoy en día es muy políticamente incorrecto decir que algo está mal? Bueno, ¿qué está mal de responder en esta situación? Si ustedes ponen marketing digital, y probablemente está mal. ¿Por qué? Porque nunca van a poder adueñarse de esa palabra. Si ustedes van a poner Java, y probablemente también. Lo que estamos tratando de buscar en una estrategia es diferenciarnos. Idealmente hasta buscar un pequeño sectorcito en el cual pueda competir y pueda ganar. Tiene que ser transversal a todo el negocio. Siempre hay uno que dice, pero Coca-Cola pone la felicidad. Yo cuando pienso en felicidad no pienso en Coca-Cola. Punto número 1. Y Coca-Cola invirtió más de $1 trillón en publicidad en el último siglo y medio. Y aún así, cuando pienso en felicidad no pienso en Coca-Cola. Señora. Es importante tener en cuenta en palabras o palabra, porque ya los veo algunos. Si van a poner palabras, no pongan más de 2, 3, no escriban como una frase, la visión, misión. Pongan realmente qué palabra les gustaría que la gente que escucha su negocio diga, Archgroup, por ejemplo, en mi caso. Piénsenlo como lo más abreviado que puedan, porque es lo más fácil de recordar también. Eso. Cuando veo a la oficina hay un cartel que siempre me parece súper representativo y me causa mucha gracia porque es muy bueno, de una empresa que hace piletas, y no dice que hace piletas, sino que son piletas con diseños, que le ponen piedras, palmeras, cascadas y demás. Ponen selvas natatorias. Es una diferenciación, claramente que es una pileta, pero es una forma de decir, nosotros la hacemos con diseño, con valor agregado, entendemos un poco hacia dónde va el cliente y demás. Muy bien. Primera palabra con respuesta. 1 o 2 palabras que sea transversal a su empresa. Ahí siempre yo les voy a ir compartiendo la de Archgroup para que vean el ejemplo. La vez pasada con un cliente de Guatemala, hicimos esta dinámica muy piola. La clienta hoy lo explica de manera distinta, pero todo lo que es pirotecnia en eventos de alto nivel, tanto gubernamentales como empresariales, hace la parte de pirotecnia. Y lo que la palabra clave o las palabras claves es momentos, ¿cómo era? Momentos memorables, creo que era. Momentos memorables. Y cambió su página web, su script, su marketing, su venta, su operación, porque esto informa a toda la empresa si se hace bien.
Porque cuando recluto a una persona es lo primero que le tengo que decir, mirá, nosotros nos dedicamos a esto, a internacionalización, vas a ver un montón de otras cosas, pero esto es donde empieza y donde termina. Momentos memorables, y después hicimos todo como la bajada táctica de qué significa eso, porque la parte de fuegos artificiales es el momento más memorable de todo evento. Incluso hice un video muy interesante donde analiza los eventos y el momento donde la gente presta más atención no es cuando sale el artista, es como que había un gráfico muy interesante que es, cuando sale el artista, cuando inicia tienen cierta tensión, cuando sale el artista tiene un poco más, cuando salen las coreógrafas tienen un poco más, curiosamente, o no tan curiosamente, y el momento de más atención donde todos están viendo al mismo tiempo, hacia el mismo lugar y en una sola dirección, es en la parte de fuegos artificiales. Pero ese momento memorable se logra si vos tenés todo un diseño de experiencia que ellos hacen y después ponen los fuegos artificiales. ¿Qué es lo que logra? Que pueda justificar un precio mucho más alto que X cantidad de pólvora, X precio. Muy bien, tenemos entonces la primera respuesta. Segunda, ¿a quién le vendo? ¿Qué le vendo? ¿Qué le prometo y cómo lo mido? Lo más básico de una empresa. La estrategia también es responder preguntas básicas y que todos estén alineados en la misma. ¿A quién le vendo? ¿Qué le prometo? ¿Y qué indicadores tengo para medir esa promesa de marca? Agrupa los 4 elementos. Mientras más específico y cohesionado sea, mejor. Esto es algo que incluso les conviene tener. Nosotros una vez por trimestre, siempre en la reunión de gerencia empezamos con esto, en la reunión con managers empezamos con esto. Volvemos y contestamos las mismas preguntas. Y cada respuesta determina una dirección totalmente distinta. No subestimen una palabra hacia donde la persona, el manager, el operativo va a terminar de interpretar hacia dónde van. Y por supuesto tiene que estar escrito. Y otra vez Juan, un ejemplo me pareció muy bueno, dice, toda religión organizada del mundo tiene un elemento escrito. La Biblia, el Corán, el Torá. No existe una religión que no tenga algo escrito. Se hubiera perdido. No se podría hacer pedagogía, no se podría entrenar, no se podría evaluar. ¿A quién le vendo? ¿Qué le prometo? ¿Y con qué lo mido? ¿Quiere decir que lo estén logrando? Capaz no, pero primero necesito tener esta definición para luego poder construir sobre la misma. Cada palabra tiene un peso específico. Nosotros los vamos adaptando y es algo que es una herramienta que está en constante evolución. No debería cambiar tanto, pero siempre está en evaluación. Por ejemplo, hace un tiempito nosotros cambiamos la noción de, muchos dirán, bueno, dueño de empresas de servicios. No, nosotros trabajamos dueño de empresas de tecnología y servicios. ¿Por qué ponemos primero tecnología? Porque es el prospecto que más convertimos, es el prospecto que más retenemos. Por ende, ponemos primero tecnología y luego servicios. Y además, porque cuando vos vas a una constructora y le decís tecnología y servicios, te posicionaste alto. Pero cuando vos le decís servicios a una empresa de tecnología, pero tecnología es distinto. Entonces hay una lógica, o debería haber una lógica detrás. Cada una de las preguntas se relaciona. ¿Tenemos otro micrófono? Así vamos compartiendo. ¿Te animás a ir pasándolo? ¿Quién se anima a compartir su palabra o palabras clave y a quién le vende, qué le ofrecen, qué le prometen y con qué lo miden? Desde Perú hacia el mundo. Con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Soy Giovanna. Bueno,
he puesto en las palabras que el consumidor relaciona arquitectura de vanguardia, diseño colaborativo y especialista en metodologías de vanguardia. Traté ahí de resumirlo. Yo lo resumiré en vanguardia. Vanguardia. Porque Una si vos sola lo pensás, palabra. la vanguardia lo podés aplicar a distintos elementos. Después vemos cómo se justifica, pero es algo que se le menciona desde el marketing, en la venta, en operaciones, cuando contrato. Súper. ¿Y el siguiente? ¿Querés también compartir? Sí. ¿A quién vendemos? Sería a empresas de arquitectura e ingeniería. ¿Qué vendemos? Metodologías modernas. La promesa es mejorar sus resultados. Y el KPI, el ahorro en costos que van a tener. Súper bien. Juli. Siento que no me miran a la cara, si no me miran a los ojos no me eligen. ¿Quién se anima a compartir? Estamos pensando. Bueno, vamos a dar un minuto. Ahí, mira. Ahí está. El paso fue fantástico. Paso. Hola, mi nombre es Juan Carlos, soy de Chile. Bueno, en las palabras que identifican al negocio o que quiero que el consumidor me relacione es retorno de inversión. Eso es como... Perfecto. En realidad me la dijo un cliente. ¿Cómo? Me la dijo un cliente. Me dijo, lo más importante es el retorno de inversión. Y la segunda es eficiencia. Perfecto. ¿Y a quién le vendés? ¿Qué le vendés? Yo ¿Qué le le vendo prometés y cómo lo medís? Sí, le vendo a los gerentes generales, gerentes de operaciones, le vendo metodologías ágiles, la promesa del retorno de inversión y el KPI generalmente la reducción del costo operativo o el aumento de la facturación. Súper claro. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Uno más? Levante la mano, porque si voy a ir para el cliente. Buenas, yo soy Maxi de Cultura de Marcas. La palabra es, en 3 palabras es posicionamiento de marca. Si hago trampa en 2 es brand positioning, para reducir. ¿A quién le vendo? Es agencias de publicidad y CMOs. ¿Qué le vendo? Es planning externo. ¿Sí? Y las promesas de marca son, perdón, justamente las promesas de marca son mejor estrategia, brief e ideas. Y el KPI tiene que ver con la calidad de las ideas, el tiempo de los procesos y el brand power. Muy bien. Seguimos y después vamos compartiendo otros. Entonces, acuérdense, la estrategia es la alocación de recursos finitos, oportunidades, bueno, casi que infinitas, tengo un montón. Esto de cierta manera es como cuando ustedes o yo también tenemos 18 años y elegimos una carrera. Terminamos el colegio y dijimos, ¿qué podemos estudiar? Y seguramente se les ocurrieron un montón de opciones. Pero en realidad teníamos muchas más. Teníamos también la opción de ir a Japón y trabajar ahí, por darles un ejemplo. Pero generalmente se nos ocurren algunas. Y dentro de las que se nos ocurren, por ejemplo, a mí me gustaba mucho todo lo que sea relacionado a empresas y la carrera militar. Y evaluamos nuestras propias competencias, qué nos gustaba, qué no, en qué éramos buenos. Por ejemplo, también me gustaba economía. Dije, pero en matemática no me destaco tanto. Mejor me voy para el lado de contador, por ejemplo. Y eso es hacer estrategia. Después, la ejecución, la parte operativa, ¿qué es? Las materias, qué tan rápido las estoy aprobando, cómo hago para aprobar tal parcial, a qué velocidad lo estoy haciendo, qué tan rápido estoy pudiendo pasar de año y demás. Pero la estrategia son pocas decisiones. Voy a estudiar contador público en la Universidad Católica. Definió los próximos 4 o 5 años. Y está bien que así sea. Son pequeñas decisiones que parecen pequeñas, pero si cambio algún elemento va a cambiar totalmente la dirección. Probablemente hasta incluso la misma carrera, pero haberla estudiado en otra facultad,
hubiera cambiado la orientación, hubiera cambiado el tipo de profesor, hubiera cambiado hasta la malla curricular. Y eso entonces es hacer estrategia. Tercera pregunta, ¿qué garantizo? Acá el primer disclaimer es que nuestra primera opción por default es lo económico. Rara vez en servicios conviene poner una garantía económica. Generalmente nos juega en contra poner una garantía económica, pero probablemente puede ser algo que ustedes ya estén dando. Lo que pasa es que no lo están garantizando y es una lástima. Están perdiendo recursos. En un rato les voy a dar un ejemplo de una aerolínea de Southwest que lo que garantiza es tener muchas opciones. Vos decís, bueno, pero no me están garantizando mucho. Me están garantizando un montón. Toda la empresa lo sabe y es la aerolínea que más opciones te da en las rutas que elige. Siempre lo mide incluso que los trayectos que hace. Por ejemplo, la última vez que me tomé un vuelo con ellos fue de Austin a Las Vegas y vos mirabas las opciones y de 40 opciones, 24 eran de Southwest. Para ellos es una garantía. Y como nadie lo explicita, nadie lo capitaliza. Entonces, la garantía puede ser económica o no. En servicios rara vez una garantía económica, generalmente uno le desconfía un poco, como si no pasa tanto te devolvemos tu dinero, eso suena muy sprayet. Pero generalmente es una buena oportunidad de pensar algo que ustedes ya están dando y no están utilizando. Y si está bien definida, cohesiona a toda la empresa. Piensen en algunas opciones, pasamos una más y las vamos a ir compartiendo. De Tucumán para el mundo. Recién lo vi. Recién entraron hace poquito, ¿o no? Ah. Después le pueden contar a Juan que puse su ejemplo en las religiones, así se pone contento. Tiempos de entrega, generalmente son buenas opciones. ¿Qué tan rápido es el diagnóstico? Por dar un ejemplo, hay agencias que tardan un mes y medio en dar un diagnóstico y es un mes y medio pago. Bueno, si lo doy en 4 días, ¿y por qué no lo pongo como una garantía? Es un diferenciador muy importante. ¿Cómo, loco? Te vas a ahorrar un mes y medio comparado con el de al lado. Si no se les ocurre alguna, digan, ¿y si se me ocurriera, cuál sería? Parece una pavada, pero es una herramienta de coaching muy efectiva. No lo sé, y si lo supiera, ¿qué sería? Y generalmente es una forma de destrabarte y ir probando opciones. Muy bien, vimos entonces primera, segunda, tercera pregunta. Vamos por la cuarta. ¿Cuál es la estrategia de ustedes en una frase? A nivel fundamental, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es su estrategia en una frase? No sé si conocen a este muchacho. ¿Quién lo conoce? Famoso, claramente, probablemente mejor entrenador de todos los tiempos. Y el tipo tiene, o tenía, no sé hoy en día si seguirá, pero probablemente debe seguir con la misma estrategia. Su estrategia, su idea clave es el juego posicional. ¿Qué quiere decir el juego posicional? Posesión como forma de control. Toda la empresa, iba a decir, todo el equipo lo que busca es tener la pelota más tiempo que el rival. Porque si tenemos la pelota más tiempo que el rival, tenemos más probabilidades de gol, tenemos menos probabilidades de que no metan gol, tenemos más posibilidades de idear jugadas y demás. ¿Cuál es la estrategia en una frase? En nuestro caso, este es un pony, no sé si se identifican. No sé si alguna vez escucharon la frase, en Estados Unidos es muy conocida, One Trick Pony, que generalmente se le dice, bueno, no sé, por ejemplo, a un artista marcial donde lo único que hace es ser bueno en striking. Ah, sí, no es malo, pero es One Trick Pony, es lo único que sabe hacer. Nosotros lo consideramos como algo bueno, digamos, el hecho de solamente hacer una cosa y tratar de hacerla bien. Para nosotros buscamos ser una empresa de un solo truco, que es tener una metodología integral, buscar un buen perfil para poder aplicarlo a una empresa y aumentar los resultados en el corto, mediano y largo plazo. De acá se desprenden un montón de cosas. ¿Qué se desprende, por ejemplo?
¿Qué es un buen perfil? Bueno, no es lo mismo un buen perfil para ventas, que para marketing, que para un consultor, que para manager y demás. ¿Qué son los resultados? Bueno, ahí podemos volver también a nuestra metodología. ¿Qué es una metodología integral? Ya lo vamos a ir viendo. Pero la idea clave es ¿cuál es el core del negocio? ¿Qué es lo que en definitiva estamos haciendo? Una vez trabajamos con una empresa de Chile de trading de activos, principalmente terrenos, y su estrategia era vendemos a 3 lo que compramos a 2. Parece tonto, pero generalmente las ideas simples son las únicas que se mantienen en el equipo. Todo el equipo de él entendió la estrategia en un minuto. Vendemos a 3 lo que compramos a 2. No hacemos apuestas riesgosas, no nos volvemos locos, no nos metemos en A, B y C. Vendemos a 3 lo que compramos a 2. Muy bien, tenemos entonces la estrategia en una frase. ¿Cómo venimos? ¿Un minuto más? Si ustedes no formulan la estrategia, nadie las va a formular por ustedes. Ni tampoco se deberían sentir muy indignados cuando sientan que no están alineados con el resto del equipo. Porque ustedes no le dieron una hoja donde esté la estrategia. ¿Qué es esta? Un disclaimer importante. Si a ustedes les está resultando muy fácil este ejercicio, es que probablemente lo estén haciendo mal. Porque cuesta tomar decisiones. Porque lo que estamos buscando acá, cuando yo elegí la carrera de contador público, ¿qué es lo que dije también? No voy a seguir la carrera militar, no voy a seguir economía, no me voy a ir al sur a vivir a Bolsón. No, esa nunca fue una opción, o al menos para mí. Le dije que no a un montón de cosas. La estrategia es decir que no también a un montón de cosas. Si yo le digo que sí a algo, si mi estrategia es vender mucho, no le estoy diciendo que no a nada. Por ende no estoy decidiendo nada. Y por ende no va a tener ningún impacto. Es como si yo hubiera dicho, bueno, la carrera que voy a estudiar va a ser una carrera de grado. Ajá. Y va a ser con un título. Muy bien. Y entonces, las respuestas tienen que ser claras y tienen que estar alineadas con las de arriba. Muy bien. Vamos a pasar a la número 5. Y acá es donde se empieza a volver un poquito más difícil. ¿Cuáles son sus actividades diferenciadoras? ¿Cuáles son las actividades que dentro de su empresa se tienen que hacer bien porque si no el modelo de negocio se rompe? ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacerse muy bien en paralelo a que pase todo lo operativo? O sea que en paralelo que haya ventas, marketing, cobros, pagos, operaciones. En paralelo a que pase todo lo que pasa en toda empresa de este mundo, hay elementos y hay actividades que su modelo de negocio y lo que ustedes pretenden del mismo los hace que les funcione o que no. Les doy un ejemplo. Nosotros pusimos estas 3 y les voy a contar por qué. Si yo hubiese tenido, en vez de una consultora, una constructora, no hubiese elegido estos. Si yo hubiese tenido un salón de eventos, una panadería, una software factory, no hubiese elegido ninguno de estos, porque es inherente al modelo de negocio. Lo primero es que en nuestra metodología consideramos que tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con empresas medianas. A diferencia de las grandes consultoras que trabajan con empresas muy grandes, que pueden trabajar ineficiencias específicas dentro de una subárea, nosotros, si armamos un plan divino pero nadie lo ejecuta, no pasa nada. Si nosotros armamos un plan divino, lo ejecutan, hay un montón de resultados, pero el precio está desfasado, la empresa quiebra. Si vos tenés una ejecución muy buena, pero la persona se va y no tenés cómo reemplazarla, no termina de desarrollarse. El tipo de empresas con el que nosotros trabajamos, siempre tenemos que tener una metodología integral porque es inherente a nuestro buyer persona. ¿A quién?
¿A Guardiola? No. A este de acá. Si no es integral, no nos va a servir para este varias personas que nosotros elegimos. Segundo, nosotros tenemos que aprender más rápido que el cliente y enseñar mejor que nadie. Si no, nuestro modelo se termina. Hoy en día tenés un montón de cambios en el mercado, pero si vos no lográs aprenderlos más rápido que el cliente, en nuestro caso nos volvemos obsoletos. Es una actividad diferenciadora para nosotros, por eso invertimos en la misma. Nos capacitamos, vamos a eventos en el exterior. Somos los que más invertimos en eso porque entendemos que es la base de poder mantener y de poder hacer crecer el negocio. Y tercero, reconocer y celebrar el crecimiento. Toda empresa de este mundo tiene gente, pero si yo hubiese tenido otra empresa, no hubiese puesto este. ¿Por qué creen que para nosotros, para Archup, es tan importante reconocer y celebrar el crecimiento? Si tuviesen que plantear una idea. ¿Le das valor a tu equipo? Sí, pero si yo tuviese una constructora, no lo hubiera puesto y aún así. Todo ser humano necesita reconocimiento. Pero no hubiera elegido para otra empresa que no sea nosotros. ¿Qué más? ¿Por qué creen que es tan importante para lo que nosotros hacemos? Sí, pero reconocer y celebrar el crecimiento. Sí, aplica a clientes y a colaboradores, por igual. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante para nosotros que si hacemos mal eso, entendemos que se rompe? Y esa es la que peor hacemos de las tres. Sí, porque se está prestando, pero eso también puede ser una actividad de marketing, de cierta manera, capturar y tener testimonios. En mi opinión, por más que particularmente nos creamos a veces muy inteligentes, reaccionamos como acción y reacción, y creo que es muy importante entender qué vamos a celebrar. Y por ahí entender, o sea, si yo soy parte de un equipo que me celebra cuando crecemos, no es lo mismo que me celebren cuando automatizamos el papel higiénico. Entonces, que quede muy claro qué es lo que vamos a festejar. Creo que hay un libro que dice, entender cuándo tenemos que festejar un gol en un partido de fútbol es fácil, pero no en una empresa. Sí, me gusta. Y creo que eso lo tienen muy claro y creo que está bueno. Porque si no, no sabemos cuándo festejar, cuándo ponernos contentos. Y por ahí dice uno, no sabes la automatización de papel higiénico que hice. Y capaz que, o sea, y si no está claro, ¿por qué no lo podría festejar? Pero creo que entender qué vamos a festejar, o aplicado al ex ejemplo, cuándo tenemos que decir, che, esto fue bueno, creo que es clarísimo y usted lo tiene muy claro. Sirve un montón, pero todavía no responde en por qué consideramos que se rompe el modelo si esto no sale bien. Engagement, si lo hacemos bien, debería generar engagement, sí, correcto. Sí, pero de vuelta, si tuviese un BPO, no lo pondría, una software factory tampoco. Si tuviese una consultora que le venda a multinacionales, tampoco. Medir resultados es una actividad muy importante. ¿Cuántos de ustedes, antes de empezar su empresa, tuvieron un rol gerencial en otra empresa? Es decir, que tuvieron que contratar y desvincular gente siguiendo un manual de procedimientos, tuvieron que confeccionar y ejecutar un plan, y tercero, los medían por facturación o por utilidad. 1, 2, 3, 4, más o menos. El 90 y pico %, como acaban de ver, de nuestros clientes nunca tuvo un rol gerencial antes. Por ende, es la primera vez que hace una expansión. Y cuando nosotros es la primera vez que hacemos algo, cuando queremos hacer algo por primera vez, tenemos una gestión del cambio gigante. Y la mejor forma de hacer gestión del cambio efectiva es concentrándonos en lo que funciona. Porque no tenemos parámetros, porque no tenemos criterios de evaluación, porque nos ponemos contentos porque salió un 2 o porque nos ponemos muy mal si salió un 2 y de qué depende de la persona. Entonces, identificar qué es lo que está saliendo bien y reconocerlo, para nosotros es fundamental por con quién nosotros trabajamos. Por lo que les decía, hoy en día las empresas de servicios
tienen cada vez menos barrera de entrada, por ende, yo tampoco tenía probablemente un rol gerencial, tenía un rol muy de alto nivel, pero no tenía nadie a cargo. Éramos 2 personas trabajando en un fondo de inversión, en nuestro rol, ¿no? El fondo era más grande. No había contratado ni desvinculado, no había armado y confeccionado planes, sí me medían facturación. Entonces, generalmente el varias personas nuestro necesita eso. Si no, nuestro servicio no tiene adherencia, no se logra interpretar. Por eso es tan importante que reflexionen sobre cuáles son las actividades diferenciadoras. Y como les decía, si les está saliendo muy fácil, es que probablemente, no sé, hay gente que probablemente es muchísimo más inteligente que nosotros, no me voy a poner como ejemplo, pero a nosotros nos costó como un mes tratar de identificar estas actividades y realmente ponerle una lógica detrás de por qué las definimos de esta manera. Muy bien. Juli, ¿querés hacer participar un par de ejemplos? Actividades diferenciadoras. ¿Quieren levantar la mano? Así no voy después. La estrategia y actividades me dicen que no. diferenciadoras. Ahí está. Entonces, ¿la estrategia primero? Sí, señor. Bueno, nosotros somos una software factory que se especializa en cadenas productivas de la industria alimenticia. Y como estrategia puse la integración de todos los pasos productivos para generar trazabilidad, control de merma y cumplimiento normativa. Y como actividades diferenciadoras puse un relevamiento adecuado y un entendimiento de la dinámica del proceso productivo. En las actividades diferenciadoras. Súper bien. Sí. ¿Quién más se anima a compartir sus actividades? Tampoco sé. Pongan tantos en la fila. Bueno, voy a tener que elegir. La frase es potencializar tu crecimiento. Como potencializar tu crecimiento al negocio, a quienes le estás ofreciendo el servicio. Súper bien. Y, por ejemplo, ya más lo que es las actividades diferenciadoras. Esta, ¿no? Es análisis exhaustivo de entender el cuello de botella del cliente, prácticas de calidad y experiencia del equipo para la ejecución del proyecto. Súper bien. Servicio. Excelente. Muy bien. Espera que los chicos acá querían compartir. Dale. Buenas. La frase, brindamos un equipo de profesionales que están interconectados con el fin de incrementar facturación y dar crecimiento a una empresa. Muy bien. ¿Y las actividades diferenciadoras? Comunicación interna que fluya simple y rápida. Comunicación con el cliente sobre lo que hacemos y no se ve. Presión al equipo del cliente y mostrar buenos resultados. Muy bien. Acuérdense siempre que tiene que haber una congruencia en cada una de estas respuestas. Están directamente relacionadas si se hace bien. Muy bien. Vamos entonces con los últimos 2 estratos. De los 7 estratos, recuerden que esta es la estrategia de su empresa. Cada una de estas informa a ustedes y a los demás, a sus clientes, proveedores, a sus colaboradores, hacia dónde, qué es lo que va a hacer la empresa y qué es lo que no va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Y está acá. ¿Qué es lo que no va a hacer? Todo lo demás. Creo yo, un ejemplo muy pedagógico es cuando eligen una carrera, le dicen que sí a algo y que no a todo lo demás. Al menos si lo hacen bien. Factor X. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene su empresa? Disclaimer, ninguna. Probablemente ninguna de las empresas que está acá, nosotros tampoco tenemos realmente una ventaja competitiva que nos haga 100 veces mejores que la competencia. Y es normal que así sea, y está bien. ¿Cuáles son empresas que tienen ventajas competitivas? Amazon, ¿por qué? Ahora vamos a ver. Mercado Libre, Coca-Cola, Intel. Las grandes empresas han desarrollado ventajas competitivas con una estrategia coherente y una construcción de valor en el tiempo. Las ventajas competitivas son ciclos. Por ejemplo, esta de Amazon es muy interesante porque ellos lo que tienen es una gran cantidad de opciones con precios bajos. Los precios bajos te hace que tengas más gente en la página. Más gente en la página te trae más ofertantes. Más ofertantes hace que vos tengas una infraestructura mayor y puedas distribuir tus costos
fijos. ¿Y eso qué hace? Que tengas costos más fijos distribuidos, puedas bajar aún más los precios. Precios más bajos te trae más gente te trae más ofertantes y así sucesivamente. El de Intel va por otro lado, pero es la misma lógica. Las ventajas competitivas se construyen con los años, pero parten de una decisión. Si uno lee las cartas a los accionistas que le mandó en el 94 Jeff Bezos, que son públicas, no nadie me las pasó, las podemos descargar de Google, el tipo explica esto y explica que él va a hacer lo mismo que hizo Walmart, pero online. Le llevó 20 años y es normal, las cosas llevan 20, 30 años, pero si las hacemos en la dirección correcta y tenemos un poquito de suerte, podemos construir una ventaja competitiva en el tiempo. Intel, lo mismo. Ellos plantearon esta lógica estratégica. No pasó de casualidad. No los conocía los muchachos, creo que fue 20 años antes que yo naciera, pero se sentaron un día y dijeron, esta va a ser nuestra estrategia. Esto es lo que con el tiempo vamos a poder desarrollar. En el caso nuestro, evidentemente no podemos decir que con una evidencia empírica somos 100 veces mejores que cualquier otra consultora. Lo que creemos y lo que trabajamos todos los días es porque vemos que probablemente lo vamos a poder construir en la inteligencia de negocios. Por eso es que los volvemos locos con que llenen una encuesta una vez al mes, porque tomamos esta información y nos permite construir mejores estrategias. Lo que nos gustaría con el tiempo es poder llegar a un cliente y decirle, che, tu gerente comercial está bastante bajo. O sea, de todo lo que nosotros tenemos entendido, está en el percentil más bajo. O tu gerente comercial es buenísima, está en el percentil más alto. Pensemos una estrategia de retención. Ese tipo de información o esa ventaja de insights se puede lograr si uno tiene una especialización. Action Coach, Scaling Up y demás, como son generalistas, va a ser extremadamente difícil que puedan desarrollar eso. Porque trabajan en una empresa de bulones, con una panadería y con una software factory. Es muy difícil tomar información y hacerla útil cuando son varias personas tan distintos. Por eso es que nosotros, a mediano y largo plazo, buscamos construirla en esa disciplina. 3, 4 minutitos para pensarla de ustedes. Soy yo, tenés el veto. Nunca vieron. Claro. Un procedimiento que sirva. Se desmotivó, se quiere hacer monje budista. Debate. Un monje budista no tan típico, ¿no? Ahora. Ahora termino yo a las 11 y arranco. Muy bien. ¿Por dónde 2 a 3 personas que les gustaría compartir por dónde consideran que se puede construir una ventaja competitiva? Facu. Bueno, yo estaba analizando una de las unidades, más específicamente en una tecnología que es Odoo, y creo que algo que nos posiciona o nos hace diferente al resto es el conocimiento de más de 15 años sobre lo que son industrias específicas o verticales que nos hace conocer el negocio más allá de la tecnología.
y obviamente la metodología de producción estandarizada para la implementación en ERP. Esas son como las dos. Muy bueno. ¿Alguno que le gustaría compartir? ¿Por dónde consideran que va la ventaja competitiva en el tiempo? Está en beta esto, pero creo que el multiplicador, por lo que entendí, es que nosotros al crear soluciones nuevas para clientes, aprendemos, creamos soluciones nuevas que las podemos productivizar, generamos casos de éxito y eso nos permite ganar nuevos clientes, que a su vez nos permite de vuelta crear nuevas soluciones que también podemos salir a vender, generar más casos de éxitos y como que eso se realimenta. Súper bien. Tengan en cuenta también que la ventaja competitiva está, ¿se acuerdan el modelo que les mostraba de los 5 fases? Que pasa a toda empresa de servicios. La ventaja está ahí, pero las fases inherentemente van a estar por ahí. La pregunta es, con estos nuevos casos, ¿en qué aprendo? Por ejemplo, las grandes consultoras, ahora te lo paso, las grandes consultoras cuando hacen un caso de éxito en una industria, no sé, en farma, se dan vuelta y se lo venden a las otras. Pero no llega a ser una ventaja competitiva. Es una buena práctica, le sacan un buen margen, pero es difícil argumentar que sean muchísimo mejor. Sí, gracias. Ahorita, últimamente hemos estado desarrollando, bueno, invirtiendo el tiempo en prácticas estadísticas. Estamos ahorita en el proceso para el CMMI 5 y hemos empezado a entender cómo tomar decisiones a través de los datos para mejorar el proceso productivo de la fábrica de software, ¿no? Entendiendo quién es el que tiene mejor performance, en dónde están los errores, cuáles son los errores más comunes, las causas por las cuales estamos cometiendo errores y hay bugs que al final están impactando en la calidad del producto, cosas de este tipo. Excelente. Muy bien. Último punto de los 7 estratos es hacia dónde está yendo la empresa o hacia dónde queremos caminar. El acrónimo de Big Hack, no me lo acuerdo, que es como Big Hairy Audacious Goal, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo a mediano o largo plazo al cual apunta la empresa? De vuelta, acuérdense que que un poco la premisa fundamental es que la estrategia te tiene que diferenciar, le tenés que decir que sí a algo y por ende no a un montón de cosas. Y tiene que ser congruente. Si ustedes acá quieren poner ser el próximo Globant, probablemente en sus valores no sea terminamos de trabajar a las 3 de la tarde y nos vamos a hacer un after office. O sea, como que tiene que haber una congruencia entre lo que ustedes esperan y qué es lo que también le piden al resto del equipo y demás. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Y atado a ese objetivo, el autor hizo una cosa muy inteligente que es poner un indicador financiero. ¿Por qué el indicador financiero es tan importante? En nuestro caso es tratar de obtener un 50% de margen. Último año y medio esto bajó mucho, pero lo hemos tenido varios años. Y tener un objetivo de facturación, un parámetro de facturación anual por cliente. ¿Por qué es tan importante este último punto? Porque ustedes piensen lo siguiente. Esta hoja ustedes se lo deberían poder dar metafóricamente a un equipo gerencial y decirle, esta es la estrategia, ejecuten muchachos. Si ustedes ponen, nosotros en un momento teníamos, no sé, creo que 10.000 clientes ahí como objetivo a largo plazo, una respuesta válida sería, bueno, entonces vendamos 10.000 ebooks de 99 centavos cada uno. Si acá lo que vos estás buscando a largo plazo es tener 10.000 clientes. El indicador financiero está directamente relacionado al objetivo, porque probablemente el objetivo a largo plazo no debería ser facturación o utilidad. Eso es algo que a los dueños obviamente que les va a gustar mucho porque hay una dirección, hay un incentivo directo a su propio patrimonio, pero al resto del equipo, bueno, es un indicador que no les va a cambiar tanto. Lo ideal también es algo que una a toda la empresa. Entonces, en nuestro caso es obtener el liderazgo de mercado, que está medido en ciertos parámetros, con estos indicadores financieros atados. Un minutito para contestarlo y ahora vamos a hacer un cierrecito de lo que son los 7 estratos. ¿Está para de qué era la llamada y eso? ¿Y de qué era la llamada? Sí, se me hizo culo. No se te ocurrió volver a decirme, ¿no? 5 minutos de mierda. No, aparte
Muy bien. Tenemos entonces un borrador. No, hija, usted me dijo a las 11 son 11:00. Deme 2, 3 minutos más. Tenemos un borrador de cuál es la estrategia de la empresa. Lo que me hubiese gustado lograr, o lo que me gustaría haber logrado en muchos de los que están acá es, a diferencia de hace una hora atrás, hoy en día tengo una estrategia un poco más definida. Estrategia que va a llevar un montón de tiempo concretizar y nunca va a dejar de estar en constante evaluación. Pero siempre debería estar escrita y siempre deberían contestar estas preguntas que son primarias. Son las preguntas que va a contestar cualquier empresa. Acá hay un ejemplo de una empresa, probablemente ninguno de los que está acá tengamos una aerolínea, pero me parece que es muy piola la estrategia que ellos hicieron, siguiendo esta misma lógica. Los fundadores de Southwest contestaron estas mismas 7 preguntas y ¿conocen Southwest? ¿Alguno se tomó alguna vez un avión de Southwest? ¿Alguna vez se tomaron una low cost? El que inventó la low cost fue Southwest. Y curiosamente es la aerolínea más rentable que hay. O sea, las low cost generalmente en todo el mundo les va re mal. Si alguno vino en Flybondi lo debe saber, porque es extremadamente difícil gestionar una aerolínea. Tiene un montón de cosas que te pueden salir mal y un margen muy chiquitito y activos muy caros por todo lo que es la aviación y demás. Entonces es como la tormenta perfecta. Y sin embargo a este tipo le va extremadamente bien. Incluso si uno mira el valor de la acción en los últimos 20 años de Southwest, creció mucho más que las grandes tecnológicas. Incluso, y eso es muy interesante, las grandes tecnológicas crecieron en industrias de muchísimo crecimiento. A esto le fue muy bien en una industria que a todo el mundo le va mal. Entonces, más meritorio todavía. Y la base del crecimiento fue tener una estrategia coherente, congruente. Ellos, lo primero que dijeron es Low Fare Airlines. O sea, nosotros vamos a hacer una aerolínea barata. Crearon las low cost. Segundo, definieron que le iban a vender ¿a quién? A los ejecutivos comerciales. Porque el vendedor viaja mucho en Estados Unidos. Entonces, definieron en los 7 estratos, literal hicieron este ejercicio, dijeron, nuestro buyer persona es el ejecutivo comercial. ¿Les puede comprar cualquiera? Sí, pero está todo pensado para el ejecutivo comercial que viaja mucho en Estados Unidos. Y si se fijan, después vamos a ver, incluso ellos eligen rutas que mueven mucha actividad comercial. San Antonio, Los Ángeles, San Antonio, Austin, New York, California, todos elementos, todas ciudades netamente comerciales. Ellos no trabajan Nebraska, Chicago, por ejemplo, sino lugares donde su buyer persona está. Entonces, tienen una promesa de marca, low fares, lot of flights, lot of fun, tienen una métrica asociada, tienen actividades diferenciadoras. La actividad diferenciadora es lo más difícil de copiar. Si yo entro a una página web, cualquiera de ustedes entra a una página web, si está bien hecha, deberíamos entender la empresa en un minuto. Por ende, podríamos copiarla en un minuto. ¿Saben lo que es muy difícil de copiar si se hace bien? La capacidad de ejecutar las actividades diferenciadoras. ¿Saben por qué a la mayoría de las aerolíneas low cost les va mal? Porque no pueden ejecutar estas actividades bien. Porque tratan de hacer demasiado. Porque no se especializan en un solo tipo de avión. Porque no eligen bien las rutas. Fíjense que eligen también que no puedas mover los asientos y demás. Y además, como no entienden bien a su buyer persona, le dan cosas que no le importan y le quitan cosas que es muy diferenciador. Por ejemplo, como ellos trabajan con ejecutivos comerciales, es la única aerolínea donde vos podés pedir que en vez de volar a las 2 de la tarde, vueles en vez de volar a las 6 de la tarde, vueles a las 2. Porque si te cancelaron la reunión, es un bajón estar 4 o 5 horas en un aeropuerto. Entonces ellos te dan ese diferencial. ¿Qué es lo que no te dan? Que puedas elegir asiento. Pero probablemente ese ejecutivo comercial no le importa en lo más mínimo sentarse en el asiento 23 que en el 48 que en el 62. Pero sí le parece fantástico el hecho de que si alguien le canceló la reunión o terminó antes, me pueda ganar 4 horas de mi día y no volverme a las 10 de la noche a mi casa. Entonces, eso también es una estrategia congruente de punta a punta. Vimos
la ecuación a resolver, vimos los 7 estratos. Y por último, hay una frase que es muy famosa que dice: la cultura se come a la estrategia de desayuno. Creo que es de Peter Drucker. Con el tiempo, este es como el 10º año en Archup, al principio yo pensé que si uno tenía un buen sistema de trabajo, no importaba mucho el perfil. Después me di cuenta que el perfil también era muy importante. Entonces necesitas un buen sistema de trabajo y necesitas un buen perfil. Y con el tiempo me di cuenta que el sistema de trabajo no era lo más importante y el perfil no era lo más importante. Que lo más importante es la cultura que rodea al sistema y a la persona. Porque la cultura es cómo trabaja ese perfil. Vos ponés un buen perfil en un mal entorno, probablemente se vuelva malo. Ponés un buen perfil en un buen entorno, capaz no se vuelva excelente. No todo el mundo tiene las capacidades para ser excelente, pero por lo menos va a ser suficientemente bueno. La cultura determina cómo ejecuto este sistema y cómo trabajan las personas dentro del mismo. Y hay un elemento que es fundamental, que es el siguiente, que es la cultura de expansión. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros mismos mantener y trabajar con los clientes? Hay 2 tipos de empresa. Una empresa tiene una cultura de tareas, que no sé si se acuerdan en el colegio cómo eran. Yo capaz no era un gran estudiante, no era muy malo, pero la tarea era algo que hacía seguramente 20 minutos antes de terminar, antes de que empiece el curso, la materia, o la hacías en el recreo antes de entregar. La mayoría de empresas tienen una cultura de tareas. Hago la tarea. Hago porque, bueno, hay un horario laboral y en ese hago. Para poder crecer necesito una cultura de expansión, que es una cultura que constantemente esté tratando de ganarla a mis propias marcas. Es decir, por ejemplo, ¿cuál fue el mejor julio de su empresa? En facturación, en utilidad. ¿Cuántas más propuestas tengo esta semana que la semana pasada? ¿Cuándo tengo mejores indicadores? Tengo más campañas, tengo mejor NPS, soy más rápido en entregar, soy más eficiente, produje más casos. Principalmente si yo puedo ganarla mi semana pasada, en métricas importantes, en relevante de negocio, me voy a poder expandir. Si yo solamente miro todo lo que me falta, constantemente voy a estar en un estado de frustración y en una linealidad que no me sirve. Las empresas que más rápido crecen están constantemente tratando de superarse en los indicadores correctos de negocio, que no son muchos. ¿Puedo agregar algo Sí, ahí? sí. Esta parte voy a agregar algo importante. No es necesario que tengan una cultura capaz. La nuestra está definida por la palabra resultadista para los que la conocen. Así la definimos nosotros. Pero sí es importante definirla, ¿sí? La mayoría dan por sentado la cultura y lo que no se ve es que al ser una empresa de servicios, es decir, de personas, esa cultura es lo que realmente determina los resultados de su negocio. De vuelta, como les dije esta mañana, he visto muchas veces ver el mismo copy, el mismo template y los mismos procesos, capaz los canales exactamente igual en una empresa que en la otra. Mismo en el libro van a ver que hay un capítulo que está dedicado solo a eso, perdón, un pedacito del capítulo que está dedicado a detrás de. Uno de los mayores errores que he visto es que no importa si tú no le pones no la defines la cultura, no defines qué le quieres exigir a tu equipo, ¿sí? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué esperas de esas personas? El proceso, si tú no lo corres, y en el libro hay un ejemplo muy claro que es, en el mismo momento habían 2 empresas que tenían exactamente, necesitaban conseguir resultados comerciales, ¿sí? Y ambas se les puso como el ítem de recuperación, ¿sí? De recuperar, vamos a recuperar leads, qué sé yo, clientes, vamos a sacarlos porque necesitamos cerrar. Súper. La empresa A hizo literalmente lo que nosotros les dijimos. Le dijimos, al menos necesitamos que contacten 8, al menos, ¿sí? La otra empresa hizo eso y 200 cosas más, ¿sí? A lo mismo, ¿qué hizo? Y necesitamos encontrar los resultados, hay que llamar, ¿qué te parece? Sí, les escribimos por WhatsApp, los llamamos, les mandamos mail. Allá está Ricardo, que no me deja mentir porque él sabe los casos. Y la empresa se dedicó a hacer lo mínimo, ¿sí? A analizar, a ver qué pasara. Hicimos ya el proceso que nos dijeron, acá está todo el proceso, ya lo hicimos. La otra empresa se dedicó a rebuscar, le escribió a todas las reuniones porque tenía claro que lo que quería era buscar cierres. Los resultados fueron astronómicamente distintos, pero sin exagerar y sin mentir, ¿sí? En el otro lado se recuperaron, creo que fueron 8 reuniones, ahí sí, los números yo no me acuerdo, pero los tenemos escritos. La otra no salió nada. ¿Qué falló? No falló el sistema, ni lo que se le puso, ni no eso. Falló toda esa cultura de, en la otra hay unas personas que
buscan que las cosas pasen. En la otra hay, yo hago las tareas, ¿sí? Y ahí ya es muy difícil mover eso, ¿sí? La cultura es esa gasolina, esa nafta que ustedes meten para que pasen. Y en la mayoría de las empresas no está definida la cultura. No le ponen una palabra, no le ponen una expectativa. Así sean 3 personas, ¿sí? ¿Qué espero yo de esas personas? ¿Qué espero de la cultura de mi empresa? ¿Sí? ¿Qué expectativas tengo? Espero que busquen más, espero que se conformen, espero que hagan. Defínanla acorde también a ustedes, porque realmente ustedes son los que van a hacer liderar con el ejemplo, pero tengan esa claridad porque eso es lo que garantiza los resultados. Todo lo demás está montado sobre eso, ¿sí? Lo que más he visto es que nunca están definidas las culturas, están dadas por sí solo. Nadie se sentó a decir, ¿qué esperamos de la cultura de mi equipo? ¿Sí? ¿Qué espero yo? ¿Qué comportamientos espero? Los valores son parte de eso. ¿Qué comportamientos valoro yo en el otro equipo? Si se dan cuenta en el documento, que ahorita lo voy a explicar, hay una parte de valores. Los valores son qué valoro yo de mi equipo, de la cultura, de las personas. Sean 5, sean 10, sean 50, sean 100. ¿Sí? Es más, a medida que le metes más personas, mayor claridad y definición tiene que tener esa cultura, ¿sí? Y yo espero que si no encuentran una forma, busquen otras 7 más hasta que la encuentren, ¿sí? Listo, lo pongo y lo comunico. Porque también si no, ustedes esperan que la otra persona, por obra y gracia del Espíritu Santo, le caiga que tiene que hacer eso. Y es muy difícil, ¿sí? Si tú no lo escribes, no lo defines, no lo exiges, no lo comunicas, ¿sí? No va a pasar. Y esa es uno de los mayores errores que he visto en muchas empresas, ¿sí? De hecho, en las empresas que he visto que tienen éxito, es esa cultura, ¿sí? La tienen clara, saben cuál es el nivel de exigencia, saben qué se busca. No todas son resultadistas, ¿sí? Me acuerdo de una que tenía su cultura era más o menos algo así como profesionalismo en cada momento. No me acuerdo cómo la tenían definida, pero buscaban eso, era como muy profesionales. La formación de los dueños uno había estudiado en el MIT, sí, ya se me pegó la de Andrés, se me pegó. Y la otra, el otro, habían trabajado ambos en multinacionales por más de 30 años, ¿sí? Tenían una formación de ese estilo y esperaban un profesionalismo en cada momento. Y yo me acuerdo que desde la persona que hacía prospecting hasta el de desarrollo, porque son una empresa de tecnología, era como súper profesional y te lo exigían. Y lo veías en lo que tenías que preparar, ¿sí? Y en cómo te traían ellos las cosas que les pedías, qué más hacían, ¿sí? Qué análisis. Es espectacular porque el resultado básicamente se daba por sí solo, ¿sí? Eran resultados que pasaban no tanto por los sistemas. Van a ver que los sistemas son lo mismo que ustedes ya conocen, ¿sí? Lo que pasa es ese trasfondo que hay detrás de, ¿sí? Eso es lo que más tienen que hacer y empiezan por definirla, ¿listo? Con que la definan y con que se tomen hoy 5 minutos, que se tomen ahorita, decir, ¿qué espero yo? Ya es muchísimo, porque la mayoría la tienen como acá en su nebulosa, pero no la han pasado a una palabra en un papel y por ende su contraparte son qué valoro yo de una persona en esta cultura. Y esos van a ser sus valores. ¿Listo? Perdón. El servicio es un negocio de detalles. A diferencia de lo que es producto, que tiene inventario, este ejemplo se los he dado un montón de veces, seguramente lo deben haber escuchado a mí, pero no deja de por eso ser verdad. El servicio es un negocio de detalles. Y el ejemplo que siempre... Producto, por ejemplo, si yo tomo al mejor taxista de la Ciudad de Buenos Aires y al peor taxista de la Ciudad de Buenos Aires y hago un viaje, dudo que uno llegue 10% más rápido que el otro, que el mejor llegue un 10% más rápido que el otro. Rarísimo si le saca un 11% de performance. Pero entre un buen perfil dentro de una empresa de servicios y uno no tan bueno, puede ser 100 veces mejor. O puede ser la diferencia entre 0 y 1. Y el ejemplo que pongo, que hoy le tengo un agregado, es Lisandro y Jeremías. Lisandro era un muchacho que trabajaba en el equipo comercial que en 4 o 5 meses vendió 0. 0. Y Jeremías vende 4 a 5 contratos consistentemente mes a mes. ¿Cuál es la diferencia entre Lisandro y Jeremías? Detalles, porque marketing le genera las mismas reuniones, el mismo script que utilizan, los mismos 500 testimonios, el mismo precio, el mismo follow-up. Los detalles determinan los resultados en servicios. Si lo deja hablar, si lo frena, en qué momento
lo customiza, en qué momento identifica, o si es que identifica, cuál es el socio que decide, cuál es el que acompaña y sucesivamente. Incluso el ejemplo se vuelve más interesante porque hace 2 meses que está teniendo muy baja performance y está vendiendo entre 1 o 2 contratos. ¿Cambió marketing? ¿Cambió el script? ¿Cambió la propuesta? No, pero algo está cambiando en Jeremías. El servicio es un negocio de detalles que uno tiene que medir el pulso de la cultura día a día. Cada vez que yo me di cuenta que había cometido un error en los últimos años es porque me orienté a pensar en el gap y no en lo que necesitaba estar constantemente logrando y superando. El ejemplo que les decía de la persona orientada a tareas, por ejemplo, la estrategia es elegir la carrera. Elegí la carrera de contador público. Perfecto. La estrategia, no sé si está bien o mal, pero es una. Yo en la facultad lo que hacía era lo suficiente para tener un 4. Estudiaba lo suficiente para llegar al 4. Era una persona orientada a la tarea, entre comillas, donde tenía una linealidad. El parcial es dentro de un mes, por ende tengo un backward planning, tengo que prepararlo y ojalá que aprueba. Tenía otro compañero en la facultad, que no me acuerdo ya el nombre, que lo que él buscaba era ser el mejor contador posible. Entonces cada vez él competía consigo mismo y todas las semanas trataba de aprender cada vez más. Obviamente que al pibe le fue 10 veces mejor que yo en la facultad. Pero hoy en día es partner en Deloitte o en una que me hubiera pegado un tiro si seguía esa carrera laboral, pero él no y estaba muy contento. Y él constantemente siempre buscó una cultura de estar ganándole a su mejor marca. Cada vez que yo me confié en esta linealidad, cometí errores. Bueno, venimos bien con los resultados de eso y de repente se cayó todo. ¿Por qué? Porque siempre me fijé un backward planning lineal. Servicios tengo que estar constantemente mejorando para no quedarme atrás. El ejemplo, como les decía, es el de Jere. Jere venía vendiendo 5 o 6 contratos, hoy en día vende 1 o 2. ¿Qué cambió? Hay algo ahí que hay que identificar, que hay que ir mejorándolo. Con esto entonces, acuérdense, la estrategia es ese papel y la cultura es lo que subyace a la estrategia en la ejecución. Ambas son igual de importantes. Una dirección clara no puede ser suplantada y sin una cultura de ejecución, esa estrategia, bueno, es un papel y nunca va a ser una realidad. Eso.